Esa es la base de lo que se está trabajando. Hay distintos estudios y maneras de cómo seguir la asistencia. ¿Se viene el salario universal? ¿Va a haber un monto específico que reciban los ciudadanos afectados por la pandemia una vez que pase todo esto? Nosotros estamos terminando de pagar la semana pasada el IFE 2, arranca ahora el IFE 3, el ingreso familiar de emergencia, que llega a 9 millones de argentinos. Esa es la base de lo que se está trabajando. Hay distintos estudios y maneras de cómo seguir la asistencia, no hay nada definido, se están estudiando distintos mecanismos. La política social post-pandemia, nosotros lo vemos en 3 ejes: trabajo, que tiene que ver con el plan Potenciar Trabajo, y un conjunto de sectores productivos que nosotros ya estamos poniendo en marcha, un ingreso base para gran parte de las familias que se quedan sin ingreso, y la urbanización de los 4.000 barrios populares donde viven 4 millones de argentinos. Esos 3 ejes son la política social post-pandemia, que claramente van a apuntar a reconstruir lo que llamamos la movilidad social ascendente, a generar condiciones para reconstruir a mucha gente que se ha quedado sin ingreso y que la pasa mal y que en gran medida perdió parte de su trabajo, de su ingreso a partir de la pandemia. Claro. Daniel, ¿crees que la recuperación económica se va a dar rápidamente? ¿Cómo lo ves? Sí. Aquella persona que hoy perdió su laburo, que está cobrando menos o que estaba trabajando en la informalidad y bueno, y en definitiva, como vos decís, perdió la changa y demás, ¿se va a poder recuperar rápido esto? Porque realmente preocupa mucho, ¿no?, la situación. Sí, yo creo que va a haber un rebote importante, claramente. Estamos en el medio de una etapa complicada. Han crecido los casos, estamos tratando de que se estabilice, pero no dudo que va a haber un rebote importante. Hoy la realidad es que mucha gente se quedó sin ingreso, perdió changas, o parte del trabajo integrado, el taxista, el remisero, el que hace Durlock, se quedó sin ingresos. Pero va a haber una actividad importante de recuperación, ni bien vayamos saliendo de la cuarentena. Nosotros vemos en lo que hacen los sectores pobres 5 sectores productivos que van a mover más la actividad: la construcción, vereda, vivienda, infraestructura básica, la producción de alimentos, el textil, la economía del cuidado, que son las personas que cuidan personas, sobre todo mujeres que cuidan personas mayores, niños, y el reciclado. En esos 5 sectores vemos que es lo mano de obra intensivo, que rápidamente se va a recuperar. Armamos un plan que se llama Potenciar Trabajo, transferimos fondos a provincias y municipios para comprar máquinas y herramientas y mover estos sectores productivos, y armamos un sistema de crédito no bancario para que el carpintero acceda a una sierra circular o quien cose ropa en su casa tenga una máquina de coser. Vemos ahí una recuperación y no tengo dudas que en la medida que empieza a recuperarse la actividad de abajo hacia arriba, el comerciante, el pyme, el profesional que hoy la tiene complicada, va a empezar a moverse y a trabajar más. Daniel, ¿cuánto puede llegar a influir para rearmar el tejido social los 2.000, 3.000 millones de dólares que se puedan llegar a recaudar a través del impuesto a las grandes fortunas o el aporte extraordinario a las grandes fortunas? ¿Considerás que es importante, que mueve el amperímetro en definitiva? Es muy importante en 2 planos. Uno, que ayuda a la equidad, a igualar en un contexto tan complicado, donde en muchos países vemos que se ha reconcentrado la actividad económica. Generar un efecto de distribución es significativo. Y segundo, porque una parte de ese impuesto va a lo que llamamos la urbanización. Nosotros tenemos 4.000 barrios donde viven 4 millones de argentinos hacinados, mucha gente en poco espacio, sin agua, sin servicios básicos. Hay una Argentina del siglo XIX, que son los 4 millones de argentinos que viven en condiciones precarias y que quedó demostrado con el coronavirus, que además circula mucho más rápido el virus. Parte de ese impuesto, el objetivo que tiene es contribuir a esta línea, que no es solo un tema de derechos, de que alguien acceda a la vivienda, al hábitat, que tenga piso de material, sino que es un gran plan de empleo. Es tiempo de combinar derechos y empleo, y derechos y movimiento económico. Entonces, tener una renta básica, generar mecanismos como la urbanización, es un derecho al ingreso, un derecho a la vivienda, pero es consumo y trabajo, un gran generador de trabajo. Yo lo veo muy clave, muy significativo, porque va a empezar a ayudar a mover la economía de abajo hacia arriba. Sofía Gram. Ministro, buenas noches. ¿Y cómo ve, en función de lo que recién le preguntaba Juan, la actitud de los empresarios en la Argentina en ese sentido? Todos sabemos, ¿no?, que se está discutiendo a nivel mundial quién paga los costos de la pandemia, y en los países del primerísimo mundo se está yendo a buscar a dónde está el dinero, ¿no? Esa discusión en la Argentina suele ser muy compleja. Es compleja. Yo veo 2 situaciones también.
una parte importante de los empresarios han colaborado mucho en lo que tiene que ver con la asistencia alimentaria. Ha habido apoyo importante de los empresarios, ha habido donaciones en volumen significativo. Yo siempre pensé que iba a haber un aporte importante del sector empresario, pero ha sido en volumen mucho mayor de lo que yo imaginaba. Con distintos mecanismos, cuando recorre un comedor, un barrio, un municipio, ha habido donaciones y aportes. Eso lo veo como algo positivo. La gran red social que tiene Argentina también está el sector privado colaborando. Ahora, hace falta un punto de equilibrio. Acá, objetivamente, la situación se ha complicado. Nosotros entramos en la pandemia con 40% de pobreza general, con 50% de pobreza en los niños y con 40% de informalidad laboral. Y la situación se ha complicado, con un gran esfuerzo del Estado, con el IFE, con la asistencia alimentaria. Aún así se ha complicado porque evidentemente ha aumentado la pobreza y evidentemente ha aumentado la informalidad laboral. Con lo cual hace falta un esfuerzo importante. Yo creo que vamos a generar consenso también esta idea de trabajo, un ingreso de base y la urbanización también con el sector privado, porque es una forma de empezar a mover la economía, generar consumo y que efectivamente haya más gente que produzca y que venda.